Continuemos el estudio de las obligaciones, empezando a estudiar las obligaciones complejas. Se llaman obligaciones complejas, o el tema que vamos a ver, o la unidad de obligaciones complejas, se refiere a aquellas obligaciones que tienen o bien pluralidad de objetos, que es lo que vamos a ver ahora, o bien pluralidad de sujetos, que lo vamos a estudiar en el próximo tema. Cuando hablamos de obligaciones con pluralidad de objetos, nos referimos a aquellos casos en los que existen diversas prestaciones a realizar por el deudor. Y este tipo de obligaciones con pluralidad de objetos pueden ser de tres tipos: obligaciones conjuntivas, obligaciones alternativas u obligaciones de tipo facultativas. Empecemos por las obligaciones conjuntivas. Se trata de aquellas obligaciones en las que el deudor se obliga a cumplir con dos o más objetos, con dos o más actividades, con dos o más bienes ubicados o que debe entregar. Estas obligaciones conjuntivas se identifican con la conjunción y entre los distintos objetos de la obligación. Y en ella, todos los objetos están comprendidos en la obligación, de forma tal que los mismos tienen que ser cumplidos por el deudor, es decir, están in obligaciones, para que éste pueda liberarse de la obligación, es decir, para que quede, y también están in soluciones. Si el deudor deja de cumplir alguno de estos objetos, no quedará liberado. Tiene que cumplirlos absolutamente todos. El segundo tipo de obligaciones son las alternativas, aquellas en las que el deudor se obliga a cumplir con alguna de las prestaciones contenidas en la obligación. Se identifican con la conjunción o entre los distintos objetos de la obligación y se encuentran regulados en los artículos 1216 al 1220 del Código Civil venezolano. La primera duda que surge aquí es: ¿quién elige cuál prestación debe cumplirse? En principio, le corresponde al deudor de la obligación alternativa elegir cuál de las que están en la obligación, cuál de los objetos que están en la obligación va a realizar, va a cumplir, va a entregar para liberarse de la misma. ¿Qué pasa si el deudor no elige? O mejor dicho, ¿qué pasa si las partes pactan que la obligación o la elección del objeto que liberará será realizada por el acreedor? Pues en este caso será él quien elija. Y esta elección es revocable. Vemos en el artículo 1217 que una vez hecha la elección por parte del deudor, corresponderá o será ese el objeto que está en la obligación y lo que lo liberará. Por lo que, una vez hecha la elección, lo que sucede es
que el resto de las pretensiones dejan de pertenecer a la obligación y el deudor solo se podrá liberar entregando la prestación que él eligió para liberarse. Por lo tanto, ya no, una vez que elige, él no puede revocar esa elección. ¿Qué pasa si hay una pluralidad de sujetos para que realicen la elección de la pretensión que liberará al deudor? En este caso, si las partes, si esta pluralidad de sujetos no señalan cuál es la obligación o cuál es la pretensión, perdón, que liberará de la obligación, entonces tendrán que acudir a un juez para que el juez otorgue un plazo para que acuerden y hagan la declaración de cuál va a ser el objeto que liberará finalmente al deudor. Si las personas que son compelidas a elegir no lo hacen en el tiempo fijado por el juez, entonces en ese caso será el juez el que realice la elección, y hecha la elección por el juez, la parte deudora se liberará cumpliendo con la misma. En caso de incumplimiento del deudor, el juez puede condenar a instancia del acreedor al cumplimiento de cualquiera de las obligaciones, cualquiera de los objetos que conformen la pretensión de la obligación, el objeto de la obligación. El acreedor puede demandar para que el juez acuerde el cumplimiento de la obligación con alguna de las pretensiones contenidas en la misma. Pero, condenado el deudor al cumplimiento de la obligación por parte del juez, éste todavía se podrá liberar entregando en el momento del cumplimiento de la ejecución de la sentencia cualquiera de las otras obligaciones que forman parte de esta obligación alternativa. Es decir, que el hecho de que incumpla el deudor no le quita el derecho a elegir con cuál objeto, con cuál pretensión él se liberará. Ahora, si la decisión o la elección corresponde al acreedor y éste no la ejerce, no pide al deudor o no le señala al deudor cuál es la pretensión con la cual éste se liberará de la obligación, corresponderá al juez, previa solicitud del deudor, que le fije un plazo para que el acreedor elija, y transcurrido este plazo, la elección corresponderá al deudor. En este caso, el deudor, cuando ya le corresponda elegir al acreedor y el juez le otorga un plazo y el acreedor todavía cumplido ese plazo no elige, el deudor se liberará entregando cualquiera de los bienes o cualquiera de las pretensiones contenidas en la obligación alternativa. ¿Qué pasa si las pretensiones o si el objeto de la obligación se pierde? Todo esto lo vemos regulado en el código de la siguiente manera. En primer lugar, cuando se tratan de obligaciones alternativas que tienen solamente dos objetos y uno de ellos se pierde, se extingue o salen del comercio, en este caso,
la obligación se considerará pura y simple, porque se quedará únicamente la pretensión que subsista como objeto de la obligación. Aquí es importante tener en cuenta que si subsiste una de los objetos, el deudor no podrá liberarse entregando el precio de este objeto. Él solo se podrá liberar entregando el objeto que subsista. ¿Qué pasa si todas las cosas que forman parte de la obligación perecen? Y todas perecen sin culpa del deudor. En este caso, la obligación se extingue porque carece de objeto. ¿Qué pasa si estamos en el supuesto que hay dos objetos y uno se pierde por culpa del deudor? O mejor dicho, todas o una se pierden por culpa del deudor. En este caso, en caso que se pierdan todas, él deberá pagar el precio de la última que haya perecido. Otro elemento que debemos tomar en cuenta se encuentra regulado en el artículo 1219 del Código y se refiere al caso de la pérdida de las cosas cuando la elección corresponde al acreedor. El primer supuesto es el caso que todas las cosas perezcan, menos una sin culpa del deudor. En este caso, el acreedor deberá recibir la que subsista, es decir, la que se mantenga. Si se pierden todas las cosas, con excepción de una, y las que se perdieron no fue por culpa del deudor, el acreedor solo podrá recibir la que subsista. Y entonces vemos cómo la obligación igualmente se transforma en una obligación pura y simple, donde solo este objeto es el que forma parte de la obligación. Ahora, ¿qué pasa si han perecido por culpa del deudor? En este caso, en el caso que se pierda alguna por culpa del deudor, el acreedor puede seguir eligiendo entre qué, entre la que se mantuvo, en la que subsiste, o en el precio de cualquiera de las otras que se perdieron por culpa del deudor. Finalmente, el artículo 1219 del Código nos señala cuál es la regulación en caso de que todas las cosas perezcan, ya sea por culpa del deudor, ya sea sin culpa del deudor. En este caso, si todas las cosas perecen, el acreedor podrá exigir el precio de cualquiera de ellas. Finalmente, con respecto a las obligaciones alternativas, si el bien o si se pierden los objetos de la obligación sin culpa del deudor, entonces ven ustedes cómo la obligación sencillamente deja de existir. ¿Por qué? Porque carece de objeto. Falta uno de los elementos esenciales para la existencia de la obligación, como lo es el objeto. Claro, siempre y cuando el deudor no haya incurrido en mora en la entrega de la cosa. Porque si ha incurrido en mora en la entrega de la cosa y ésta se pierde, entonces él será responsable, salvo que pueda demostrar que si igual hubiese entregado la cosa en tiempo al acreedor, ésta se hubiese perdido, conforme al artículo 1344 del Código Civil. Finalmente,
tenemos la figura de las obligaciones facultativas. Se entiende por obligaciones facultativas aquellas que tienen un solo objeto, pero se da la posibilidad al deudor de liberarse entregando otra cosa, pero siempre a elección del deudor. Entonces, en este caso, la obligación, el objeto que forma parte de la obligación que originalmente pactaron las partes, ese objeto está in obligazione, es decir, es el objeto propio de la obligación. Pero, como se le da la facultad al deudor de liberarse entregando otra cosa, entonces esta otra cosa forma parte de los objetos in soluzione. Serán los objetos in soluzione tanto el objeto original de la obligación como aquel con el cual el deudor se pueda liberar, como aquel que hayan pactado las partes que puedan originar la liberación del deudor. Pero es muy importante que tengan en cuenta que si se pierde la cosa de manera no culposa, la cosa in obligazione, la cosa que originalmente habían pactado las partes en cumplir, en pagar, entonces si este bien que está en obligaciones se extingue sin culpa sin culpa del deudor y sin que estuviese en mora, entonces la obligación se extingue porque el objeto de la obligación que está in obligazione se perdió. Y entonces con esto, ¿qué pasa? Que nuevamente la obligación, al carecer de objeto, le falta uno de sus elementos esenciales. Por eso es que la obligación se extingue. Ven ustedes entonces cómo la facultad de liberarse solo queda en cuenta del deudor con una cosa distinta de la que originalmente habían pactado las partes. Las obligaciones facultativas lo son en favor del deudor. Es él quien puede liberarse entregando una cosa distinta a la originalmente pactada. ¿En qué se diferencian las obligaciones facultativas de las obligaciones alternativas o conjuntivas? Que en estas obligaciones facultativas, ese objeto que puede originar la liberación del deudor no forma parte de la obligación, solo forma parte de la solución o de la liberación del deudor. Por eso es que en estas obligaciones facultativas, solo a elección del deudor se puede entregar una cosa distinta de la originalmente pactada. Y repito, si este objeto originalmente pactado se pierde, se extingue o sale del comercio sin culpa del deudor, entonces la obligación se extinguirá. Con esto terminamos el tema de las obligaciones con pluralidad de objetos y veremos entonces el siguiente tema, que son las obligaciones con pluralidad de sujetos.